Estados Unidos ya dijo que la única forma de destrabar el capítulo automotriz es homologando los salarios de los mexicanos a un mínimo de $15 por hora. ¿Qué te parece esto? ¿Es viable para nuestro país? Bueno, así de golpe y porrazo suena muy fuerte, porque efectivamente los salarios en México son muy bajos y si bien en la rama automotriz son superiores al resto del promedio nacional, son bastante menores de lo que uno se imagina, ¿no? Son alrededor de 2.3 es la estadística, el promedio por hora en ese sector. Entonces suena, digamos, muy lejano la referencia entre 2.3 y 15. Sin embargo, el punto a mí me parece central es que efectivamente es insostenible la política de salarios bajos que existe en nuestro país, que es no es producto, digamos, natural del mercado y de la relación entre patrones y trabajadores o en razón de las posibilidades de la rama de industria, sino que es efectivamente el efecto de un modelo económico que pone en el centro los salarios bajos. Eso es, nos hemos convertido en un país que su oferta principal en el mercado internacional es un salario bajo y obviamente también la indefensión pues laboral. Por esa razón cada vez está haciendo más crisis. Yo veo totalmente justificado que dentro de un proceso de negociación se incluya el tema laboral y obviamente se incluya la mejora salarial. También es claro que esta no podrá ser de la noche a la mañana, pero sí debe de impulsarse un proceso de recuperación constante y en el caso de la industria automotriz, pues particularmente existen posibilidades de mejorarlo. Eso me parece claro. Y hablando, digamos, también de otros sectores, Arturo, ¿por qué existe una resistencia del mismo gobierno a incrementar los salarios de los trabajadores mexicanos? Bueno, existe porque es la manera en que este gobierno, y no solamente este gobierno, sino es una política que viene desde hace ya alrededor de 30 años atrás, digamos, la estrategia económica fue orientada a canalizar básicamente, digamos, los productos hacia el exterior, pensando que la apertura comercial, incrementando los niveles de exportación y de alguna manera pues sacrificando el mercado interno, se iba a lograr vincular México con el conjunto de los, digamos, países a nivel internacional. Esa política lo que generó pues fue una pérdida del poder adquisitivo de los salarios de una manera constante, de tal manera que hoy casi la mayor parte de la población, bueno, más de la mitad de la población, el 65% de la población tiene entre 1 y 3 salarios mínimos. Si consideramos que el salario mínimo está ahora en 88.36 pesos, más o menos estamos hablando de 2.500 pesos, quiere decir que entre 2.500 y 7.500 pesos está la mayor parte de la población. Esto evidentemente es insuficiente para satisfacer necesidades básicas, pero es parte de una política, es algo artificialmente planteado. Luego pensamos que bueno, ni modo, así es la economía, así es el mercado, pero no es así. Nosotros lo podemos comparar con otros países en donde los gobiernos han considerado fundamental, digamos, otorgar calidad de vida a la gente, otorgar posibilidades de vivir mejor y, digamos, notamos la gran diferencia entre esta política salarial y la de ellos. Creo que está, pues, convirtiéndose en un problema muy serio para la economía y sobre todo para las negociaciones, pues, con Estados Unidos y con otros países, porque hay una crítica, digamos, a nivel internacional con respecto a la política laboral mexicana, que es por un lado salarial, pero también es por otro lado contención, digamos, obrera, es control gremial, es ausencia de libertad de asociación, es corrupción en el mundo del trabajo. Realmente es un modelo que se ha convertido en mal ejemplo y por esa razón existen tantas quejas a nivel de la Organización Internacional del Trabajo y en los distintos espacios, digamos, internacionales con respecto al modelo mexicano. Y hoy en las negociaciones del TLC pues hace crisis, porque si comparamos
digamos, los $21 por hora que le pagan al trabajador en esta industria automotriz, comparado con los 2.3 nuestros, pues estamos hablando casi de una relación de 1 a 10, ¿no? Esto es totalmente insostenible y por esa razón creo que hay una exigencia, y a mí me parece justificada, para que el modelo laboral de Estados Unidos y el nuestro esté sustentado sobre salarios pues razonablemente adecuados, efectivamente ajustados al tamaño de nuestras economías. Me parecería exagerado querer copiar los salarios norteamericanos, eso no es posible, cuando menos en el corto y mediano plazo, ¿no? Claro. Pero sí, estos salarios de hambre que vivimos son totalmente insostenibles. Salarios de hambre, lo has dicho muy bien y yo creo que es una posición compartida. Pero por otro lado, Arturo, alcalde, ya sabemos que nuestro Congreso pues se le da eso de aprobar leyes en lo oscurito y en estas épocas de vacaciones y tal. ¿Qué nos acaba de suceder con la cuestión minera? ¿Qué nos dices de la reforma laboral que será analizada por el Congreso? Desde tu punto de vista, ¿posibilidades que se dan para que se apruebe o se deseche? Bueno, como sabemos, hace un año, febrero de 2017, se llevó a cabo una reforma a la Constitución muy importante, en donde se desaparecieron las juntas de conciliación y arbitraje, se crearon un conjunto de instituciones para promover la conciliación laboral y se estableció como criterio básico para el comportamiento gremial el voto democrático secreto, un paquete democrático. Esto creó pues un cierto optimismo en el medio laboral. Sin embargo, hoy, un año después, cuando llegó el tiempo para diseñar la legislación reglamentaria, nos encontramos con que media hora antes de que se iniciara este descanso, digamos, de Semana Santa, el PRI, digamos, a través del presidente de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Senadores, presentó ya un proyecto de ley que pretende ser votado en la próxima semana y en la siguiente, porque ellos tienen como límite el último día de abril, es cuando concluye el periodo de sesiones del Congreso. Entonces, en esta iniciativa es verdaderamente lamentable, va totalmente en sentido contrario de la disposición constitucional, plantea un modelo de control brutal de los trabajadores, promueve impulsa los vicios en la contratación colectiva, pone un conjunto de impedimentos para que los trabajadores se puedan organizar con libertad, trastoca este organismo tan importante, autónomo en la Constitución, que se ha llamado pues el Centro Nacional de Conciliación y Registro Laboral, lo convierte en un dique para que los trabajadores no puedan organizarse. Realmente hay una situación ahorita de emergencia en el movimiento laboral. El lunes y martes las organizaciones democráticas están convocadas pues a generar todo un movimiento de oposición a este intento de reforma que están planteando pues los senadores del PRI por claras instrucciones de pues la propia presidencia de la República. Entonces realmente estamos ahorita en una situación pues, muy delicada, porque si pasa esta reforma reglamentaria, pues vamos a tener pues un escenario bastante más negativo que el que habíamos vivido en el pasado. Va a ser imposible tener un sindicato democrático, los contratos colectivos van a quedar en esquemas de corrupción y simulación, y se va a cancelar pues la posibilidad de un diálogo obrero-patronal que está necesario en México, con repercusiones en la calidad de vida y obviamente también en los salarios. Se pretende consolidar este esquema de topes salariales. Este año fue de 3.4%, es una cosa realmente grotesca comparado con una inflación de alrededor del 7%. O sea, la mitad de la inflación, eso es lo que se ha otorgado de incremento salarial. Y para eso el gobierno se ve aparentemente, necesitado en su lógica de tener un control más brutal del movimiento laboral. Entonces, realmente es un proyecto de ley muy negativo, ha sido descalificado a nivel, de los especialistas. Hubo reuniones en estos días en Ciudad Juárez, en una asociación de abogados, y fueron desmenuzando cada una de sus partes y dijeron están totalmente contrarios a la Constitución, es negativo en términos del derecho de asociación, de
de contratación colectivo, viola los convenios internacionales y sobre todo también contraviene los principios que estaban establecidos en el TPP, en este acuerdo transpacífico que acabamos de firmar, y no se diga ahora frente a la octava ronda que se va a llevar a cabo de la negociación del TLC el 8 y 16 de abril, pues va a llegar México pues ahí en una situación muy difícil, porque trae consigo un proyecto de ley totalmente contrario a esos principios que existe, digamos, en interés se reivindiquen, que son el de la libertad de asociación y el de que los trabajadores puedan defenderse como en cualquier otro país del mundo. Claro. Muy bien, pues Arturo Alcalde Justiniani, hasta este momento hemos escuchado muy poco sobre las propuestas en materia laboral de los candidatos a la presidencia. ¿Qué tendríamos que escuchar de parte de ellos y además ya en estos momentos, en estos días? Mañana arrancan ya las campañas formalmente. Bueno, para el candidato del PRI es muy difícil porque él pues está haciendo causa común como parte del Partido Revolucionario Institucional con esta propuesta lesiva a los trabajadores. Él también pues fue parte de un modelo, digamos, de un equipo en la Secretaría de Hacienda. Fueron ellos los creadores del tope salarial de 3.4. Fue la última herencia que nos dejó MIT en la Secretaría de Hacienda a mediados del año pasado y que inició a imponerse el 1 de noviembre en las negociaciones de la UNAM. Por lo que se refiere a, digamos, al sector de la izquierda, si nosotros vemos sus propuestas, tanto a nivel del PRD como de Morena, se ha hecho un planteamiento pues más progresista. Morena en su proyecto de nación está claramente planteando un modelo, yo diría, de modernización auténtica en el mundo del trabajo, impulsar la recuperación del mercado interno, mejorar los salarios. Hay una propuesta en Morena muy, digamos, sólida en términos económicos, que acreditan que es totalmente posible mejorar los salarios sin generar la inflación ni afectar la economía. Entonces creo que sí existe una gigantesca diferencia entre la propuesta de Morena y también en alguna medida del PRD, cuando menos en su proyecto de ley que presentó al Congreso, frente a lo que viene planteando el PRI. Por el lado del PAN, pues está la incógnita de cuál va a ser su posición en el Congreso. Si va a aliarse con el PRI, porque el Consejo Coordinador Empresarial ha dicho que ya tiene convencidos a algunos senadores panistas. Habría que ver si se confirma que hagan votos comunes con el PRI, y esto sería muy lamentable. Pero sí creo que va a tener una gran influencia en la votación, porque los trabajadores pues tienen que darse cuenta quién está con ellos y quién está contra ellos. No pueden votar por sus verdugos. Sería suicida que los trabajadores votaran por aquellos que pretenden pues consolidar los lazos, ¿no?, de control, y que pretenden también mantener este esquema de salarios y de remuneración que es totalmente insostenible. Ahí está. Ha generado pobreza y desigualdad.